Bueno, esto ya va llegando al final. El sindicato, sin duda, es una pieza fundamental del entramado democrático de nuestro país. Pero yo quiero agradecer hoy muy sinceramente aquí la presencia de la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario que han querido acompañarnos en este viernes. Es muy importante, tremendamente importante la función de los partidos y máxime en momentos como los que vive la democracia española. Estamos aquí a punto de finalizar este segundo encuentro del activo confederal. A lo largo de esta mañana hemos escuchado importantísimos testimonios de la historia, del presente. Quiero agradecer muy sinceramente a todas las personas que habéis intervenido, vuestras intervenciones, el sentido de las mismas, el valor que tiene y el cariño que muestran al movimiento sindical y en particular a las comisiones obreras. Me vais a permitir, no citaré a más, que agradezca sinceramente a Joaquín Estefanía que nos haya aportado esa mirada desde fuera del sindicato. A veces tendemos a creer que somos como nosotros creemos, y es muy importante escuchar a otros actores de la sociedad. Lo dije en el último congreso. No somos como nosotros creemos, somos como nos ven. Y tenemos que conseguir que nos vean como pensamos que somos. Porque lo diré antes de continuar. Nosotros también hemos cometido errores. Tenemos una historia gloriosa, Nicolás. La de Marcelino Camacho. Este es el sindicato que fundó Marcelino Camacho con todos vosotros. Tenemos un presente importante. Queremos seguir haciendo historia, pero tendremos que aprender de nuestros errores para presentarnos como queremos ser, tanto delante de los trabajadores y trabajadoras como del conjunto de la sociedad española. Solo así, este sindicato seguirá siendo la primera referencia sindical de este país y un instrumento útil en la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, y hoy fundamentalmente de aquellas personas que queriendo trabajar no tienen empleo. No debemos olvidarlo. No es el sindicato para sí. Esto es solo una herramienta al servicio de la clase, al servicio del mundo del trabajo, que defiende intereses de parte, sí, que quiere conectarlos con el interés general de una sociedad que está atravesando uno de los peores momentos de su historia reciente. No lo olvidemos nunca, porque si perdemos esto de nuestra perspectiva, habremos olvidado cuál es nuestra función. Ya se ha dicho, hemos vuelto a ganar las elecciones sindicales por sexta vez consecutiva. Algo habremos hecho bien. Seguramente no quienes estamos aquí.
Es vuestro mérito. Las 2.200 personas que trabajáis en las empresas, que acudís todos los días al centro de trabajo, que os pateáis los polígonos, las administraciones públicas, los sectores en nuestro país, sois quienes hacéis grande a esta organización. Es impagable el esfuerzo que realizáis, renunciando a muchas cosas en lo personal, con generosidad, dedicados a una de las funciones más nobles que puede dedicarse una persona, que es la defensa de los intereses de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es un honor ser el secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, el sindicato que condensa en su seno la mejor tradición del movimiento obrero español. Sé que no son tiempos fáciles. Son tiempos complicados. Pero ¿cuándo no fueron fáciles? ¿Cuándo fueron fáciles? Que se lo pregunten a Nicolás, que nos dejaba su testimonio. No era fácil ser sindicalista en Vitoria en el año 76, como no lo era en Ferrol en el 72, o en Granada, o en Getafe, o en Barcelona, o en cualquier lugar de España. Que le pregunten a Katiana, a los 8 de Airbus, a Juanjo, a Gonzalo, a Lola, a los 300 sindicalistas, hombres y mujeres, que se ven sometidos injustamente a tratamientos judiciales, al amparo del 315.3 del Código Penal. Yo pido a los partidos políticos aquí presentes que aúnen sus votos, sus esfuerzos, para derogar esa antigualla franquista del Código Penal de la democracia. Huelga no es delito, huelga no es delito, huelga no es delito. Porque sin derecho efectivo a la huelga no hay equilibrio posible en las relaciones de trabajo ni en las relaciones sociales en nuestro país. Estamos orgullosos, tenéis que estarlo, orgullosos y orgullosas de ser sindicalistas en la España de hoy. Orgullosos de Coca-Cola, de los compañeros y compañeras de Coca-Cola, que han librado una tremenda batalla contra la multinacional más poderosa del mundo. Ellos representan a miles de trabajadores y trabajadoras que, como los de Valeo, todos los días defienden sus puestos de trabajo en nuestro país. Y tantos y tantas otros y otras, de quienes sacan adelante los convenios colectivos
como espero que lo hagan en un breve espacio de tiempo los compañeros de banca, las compañeras de banca, para impedir la finalización de la ultraactividad del convenio. Amenazado por unas reformas laborales que hay que derogar, sí, para reponer derechos. Orgullosos y orgullosas de los compañeros y compañeras de Renault, que esta noche cerraban a las 12 un acuerdo, un magnífico acuerdo que espero ratifique la Asamblea de Trabajadores el próximo día 5, que garantiza el empleo, que genera más empleo. Esta es la actividad del sindicato. Compañeras y compañeros, España está hoy en una suerte de encrucijada, de cruce de caminos. Hace muchos años que este sindicato ha aprendido que las primeras conquistas se realizan en el centro de trabajo. Pero si no se consolidan en la sociedad, servirán de bien poco. Necesitamos un entorno que permita mejorar las condiciones de vida y de trabajo, lograr empleo para quien no lo tiene y al mismo tiempo que este país comience a recuperarse de los efectos de la crisis económica más dura que recordamos. Somos un sindicato sociopolítico. Nunca hemos querido limitar nuestra actuación al corporativismo, al centro de trabajo, aislados cada uno en su isla, porque no es posible. Porque la defensa de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras y hoy la lucha por el empleo depende en gran medida de cómo se organice la sociedad. Decía, vivimos en un momento complejo. España está en una suerte de encrucijada como lo está la Unión Europea. ¡Ay, la Unión Europea! Levantando nuevas barreras cuando hace unos años toda Europa saltaba de alegría con la caída del muro de Berlín y ahora se levantan alambradas de ignominia para impedir el paso de los refugiados, de las refugiadas, de la gente que huye de las guerras alimentadas por las armas de Occidente. Y tanto. Necesitamos un gobierno. España tiene que salir del impasse en el que se encuentra. La sociedad española ha dicho que necesita cambio y aspira a un giro social y aspira a que, habiendo dejado atrás la recesión, comencemos a dejar también atrás los efectos todavía bien visibles de la crisis económica, diré, de la gestión realizada de la crisis económica. Hemos salido de la recesión y no precisamente por las políticas que se han aplicado, sino a pesar de ellas. A las políticas que se han aplicado en los últimos años en este país y en Europa de austericidio se debe la larga prolongación de la crisis y la intensidad de sus efectos.
Al menos, modestamente, esta es nuestra opinión. Lo sabe el Gobierno todavía en funciones. No hemos compartido prácticamente ninguna de las medidas que se han adoptado a lo largo de estos 4 años. Por lo tanto, necesitamos un cambio de gobierno. Necesitamos que las fuerzas políticas atiendan al mandato de la ciudadanía expresado con el voto el 20 de diciembre. Le eviten al país la repetición de unas nuevas elecciones y el impasse en que está sumida la sociedad y la economía españolas. Os han dicho negociar para poneros de acuerdo y han dicho que este país mayoritariamente se ha situado en el voto en el centro-izquierda. Y a la izquierda tiene que girar la política española para atender las necesidades de la mayoría de la población. España necesita de profundas transformaciones, sí. La Constitución del 78 ha rendido grandes beneficios a este país y es un suelo sólido desde el que proyectarse hacia el futuro, pero muestra síntomas de agotamiento. Y no lo digo solo por el encaje territorial. España tiene que avanzar de las autonomías a un Estado federal. Pero también en el terreno de la consolidación constitucional de los derechos sociales y laborales. Ese es el sentido, en nuestra modesta opinión, la del primer sindicato de este país, que debería tener la necesaria reforma de la Constitución española. Poneros de acuerdo. Crear una ponencia constitucional sin vetos, sin terrenos prohibidos, aceptando para el debate el conjunto de las posiciones en presencia. Sabemos, y ese es el desafío que tenéis, que no se puede sustituir una Constitución que concitó el respaldo de casi el 80% de la sociedad española en el año 78 por una Constitución de partido. España no puede volver a las andadas del siglo XIX. La apuesta es lograr una nueva Carta Magna renovada que tenga al menos ese respaldo. Y para eso hay que contar con todos, con toda la sociedad y su expresión política parlamentaria. Sería deseable que este fuera el gran objetivo de esta legislatura y que nos permitiera superar la crisis política que este país vive. De regeneración democrática, sí. La crisis ha puesto de manifiesto la manera en la que hemos vivido en este país. Hay que erradicar usos y comportamientos intolerables que ya no tolerará más, estoy seguro, la sociedad española. Es un proceso de profunda regeneración democrática. Tenéis un desafío. Lo tiene la sociedad española, tenéis que estar a la altura de lo que demanda la ciudadanía de este país también en ese sentido. La crisis, la gestión de la misma, ha dejado secuelas, decía, muy visibles. La primera, el altísimo nivel de desempleo. Somos con Grecia el país que tiene una tasa de paro más alta, pero en volumen
En cifras absolutas, somos quienes presentamos la peor hoja de servicios. Hemos vuelto en el año 2016 casi al punto de partida del año 2011. Por más que se diga que se está creando empleo, lo que se está produciendo es un reparto espúreo del trabajo en nuestro país, a base de una altísima precarización de las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas, que llevan a que millones de ellas, teniendo empleo, no salgan de la pobreza, empezando por el mundo del trabajo autónomo. María José, lo sabes bien, Iuatae trabaja decididamente en ese ámbito. La sociedad no puede instalarse en el sálvese quien pueda, que es lo del emprendimiento. Búscate lo que el Estado no te va a proveer y arréglatelas por tu cuenta. Yo sé que no es privativo de España. Estas son las teorías, bueno, iba a decir nuevas, esto es más viejo que el andar de pie, de la Unión Europea. Esto ya se puso en marcha cuando la reconversión industrial en España, en los años 80. Cógete la bolsita de la indemnización y arréglate como puedas. Monta un bar o haz lo que puedas hacer. Esa no es la expectativa que una sociedad puede dar a su ciudadanía. Es necesario enfrentar la crisis de empleo con coraje. España necesita de un plan de choque por el empleo que atienda a las diversas realidades de la configuración del mundo del trabajo en estos momentos, comenzando por analizar de verdad cuál es la situación del desempleo. Tenemos un riesgo, y esto lo tiene que saber la sociedad española. Estamos en una tasa de paro que supera el 20%. Al ritmo que va la reducción del desempleo, no llegamos a los niveles de empleo que teníamos en el año 2007 hasta el año 2021, y esto con mucha suerte. El riesgo es de cronificación del desempleo en España en 2 dígitos y posiblemente por encima del 15%, por un largo periodo de tiempo. Es necesario impulsar la economía, pero hacerlo de forma distinta. El cambio de modelo económico en nuestro país, yo sé que no se hace de un día para otro, que no se consigue en 6 meses, ni tan siquiera en 5 años, pero hay que empezar. España tiene que hacer una apuesta por la industria, por establecer un suelo sólido para que sobre él se asienten el resto de los sectores de la economía. Es fundamental porque el sector exterior no tira con la potencia suficiente impulsar la demanda interna. Y la demanda interna fundamentalmente en el 60% es consumo de las familias. Son salarios, son pensiones, es protección social. El empleo que necesitamos no va a llegar ya de la construcción residencial. Sería un desastre que volviéramos además a las andadas de los años gloriosos del crecimiento económico, de la burbuja inmobiliaria, del maridaje entre la especulación financiera y la especulación inmobiliaria en nuestro país, que además ha tenido el subproducto de la corrupción que tanto lastra hoy a este país.
El empleo que necesitamos en un mundo en cambio, de avance tecnológico, tiene que venir fundamentalmente, y en la calidad también, de los servicios a las personas. Por lo tanto, no es en el repliegue de lo público donde se van a generar factores de crecimiento, de desarrollo sostenible para la sociedad española. Al contrario, el sector público está llamado a jugar un papel muy importante, dinamizador. Es la sanidad, es la educación, es la atención a las personas dependientes, es la atención, los servicios a la infancia, a las familias, los servicios públicos, los servicios sociales, donde se encuentran los yacimientos de empleo que este país necesita en este punto del desarrollo histórico. Y eso son cuentas públicas saneadas. No estamos los sindicatos en contra del saneamiento de las cuentas públicas, pero necesitamos un gobierno sólido que sea capaz de ir a Bruselas y plantear que España necesita un calendario distinto y flexibilidad para la consolidación fiscal. Si no, no será posible. Y menos después de haber conocido el dato de ayer, que, por cierto, ahí está el Gabinete Económico de Comisiones Obreras sentado. En el mes de septiembre anunció que este país cerraría 2015 con un déficit del 5,4. Se han equivocado en menos de 2 décimas. Si se mantiene invariable el actual calendario, nosotros tendremos que reducir como país 20.000 millones de gasto público para llegar al objetivo del 2,8% en 2016. Es imposible, materialmente imposible, salvo que la sociedad asuma que le mete otro viaje al estado del bienestar, a los elementos que sustentan los servicios a las personas, a los trabajadores y trabajadoras, ya tremendamente castigados en la crisis de la función pública, reduciendo el empleo y, por lo tanto, los servicios que prestan a la ciudadanía. Exactamente. Exactamente. Por esto, para esto, necesitamos un gobierno y tenéis la obligación de lograrlo. Y tenéis la obligación de evitarle a la ciudadanía tener que volver a las urnas, sea el 26 de junio o cuando sea, porque además no está augurado, no está garantizado un resultado distinto que permita pensar que de las urnas la gente, como ha sido tonta, ha votado mal, va a corregir el voto y os va a dar otra composición del Parlamento. La gente no ha votado mal, ha votado lo que pensaba que tenía que votar. España necesita un plan de emergencia social para luchar contra la pobreza y la desigualdad, que ha crecido, ya se ha dicho aquí, no me extenderé, de forma muy importante en la crisis. Ya estaba presente entre nosotros. Antes, la sociedad española es una sociedad desigual. El país globalmente se ha empobrecido. Pero los niveles de empobrecimiento no han llegado a todos los estratos de la sociedad de la misma manera y en la misma intensidad. Quien más ha perdido es quien ha perdido su empleo, quien no tiene posibilidad de encontrarles. No es posible avanzar en un país democrático hacia el futuro cuando casi el 50% de sus jóvenes están en el desempleo y como única alternativa tienen la emigración. No es posible, aparte de no ser tolerable. No es posible que la pobreza laboral
se enseñoree entre las mujeres a base de precarizar sus condiciones de trabajo más que las del resto de la sociedad. No es tolerable el crecimiento de las brechas de género que han avanzado muy seriamente en nuestro país. Tenemos que recuperar el espíritu de la ley de igualdad. A veces no son necesarias nuevas leyes, hace falta coraje político para que se apliquen, para que se desarrollen, para que ni una más también, para que ni una más deje la vida también. Si el consumo familiar representa el 60% de la demanda interna, no puede continuar una política de salarios como la que se ha practicado en España en los últimos años. Es necesario recuperar para los salarios un nuevo protagonismo para el impulso de la actividad económica y para compensar a la gente de los efectos desastrosos de las políticas laborales que, al amparo de las reformas del mercado de trabajo, conducen a la pobreza a millones de conciudadanos y conciudadanas en nuestro país. Y hay que empezar por alguna parte. Y hay que empezar por el salario mínimo interprofesional. No es el 1%. No lo es. España no tiene la mitad de competitividad que la economía francesa, ni las empresas y los sectores españoles la mitad de la productividad de las empresas francesas. Y tienen la mitad del salario mínimo. No es posible esta situación, no es sostenible. Por eso planteamos 800 euros en el primer año de la legislatura. Eso debería formar parte de un programa de gobierno para los próximos 4 años en nuestro país. Porque el salario mínimo cada vez es más referencia para más gente. Hicimos un esfuerzo tremendo en el año 2005, creando el índice de rentas múltiples, porque sabíamos del papel de arrastre que tenía el salario mínimo. Pactamos con el gobierno socialista de entonces 800 euros para esa legislatura. Se cumplió un año el recorrido. Estamos demandando 800 euros ahora, 8 años más tarde, para el 2016. ¿Qué menos? Tiene que ver también con otro elemento muy importante. Aquí se ha dicho, la solidaridad debe ser un elemento central que informe la manera de organizarse la sociedad española. Pues el salario mínimo determina nada más y nada menos que la base mínima de cotización a la seguridad social, que presenta un déficit que puede derivar en estructural, que ponga en serio riesgo la solidez a futuro del sistema. Es necesario, por eso y por las condiciones de vida de la gente. Los salarios tienen que ganar poder adquisitivo, pero para eso es imprescindible reforzar el papel de la negociación colectiva. Ahora hay que derogar y reponer, pero a ver si llega un día en que en este país los partidos, cuando ganan las elecciones, no tienen como primer objetivo modificar la Carta de Derechos de los Trabajadores, que asemeja más ya una Carta de los Derechos de los Empresarios. Pongamos el Estatuto de los Trabajadores en un cuadro colgado en una pared e impulsemos la negociación colectiva. No basta con recuperar para el convenio sectorial la preferencia aplicativa solo en relación con la jornada y el salario base. No basta. Hay que recuperar en plenitud la negociación colectiva. Es necesario, es imprescindible en un país
cuyo tejido económico descansa en la pyme y en la micropyme fundamentalmente, que el convenio sectorial en el Estado, a nivel autonómico, en las provincias, en los sectores, en los subsectores, juegue el papel determinante de las relaciones de trabajo en nuestro país. Solo así es posible proteger a los trabajadores y trabajadoras que tienen su empleo vinculados a esas pequeñas y muy pequeñas empresas. Solo así es posible. El resto es una ficción. Aquí lo que ha habido es una enmienda mejorando el esfuerzo realizado por Margaret Thatcher en Gran Bretaña hace ya 20 años para individualizar las relaciones de trabajo. No han perdido los sindicatos británicos. Han perdido los trabajadores y las trabajadoras allí, que han quedado a descubierto, sin convenio colectivo, y hoy pugnan el mayor sindicato, numéricamente hablando, de Europa, por conseguir niveles de cobertura como los que todavía tenemos en España. Es eso, pero es la ultraactividad. A ver si entienden los partidos que hay una relación que tiene que establecerse ahora y para siempre. En España no había un problema de ultraactividad hasta que surgió el conflicto del control aéreo. En ningún otro sitio se había presentado un problema de ultraactividad, pero se utilizó aquel conflicto para meterle un viaje global a la negociación colectiva. Hay que aprender de una vez que a un convenio en un ámbito le tiene que suceder siempre otro convenio en ese mismo ámbito, salvo que los negociadores naturales decidan lo contrario. Y eso se hace en la negociación, y alguna experiencia tenemos. Cuando falla, se busca la mediación y, si no, al final, el arbitraje voluntario, sin intervención de la Administración, como se ha colocado ahora en el Estatuto de los Trabajadores. Porque en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos no están solo empresas y trabajadores, está también la Administración. Y la Administración, en relación con los convenios, no tiene nada que decir. Ahora resulta que los más liberales se nos han hecho intervencionistas e intervienen en los asuntos de las empresas a través del Estatuto de los Trabajadores. Pero ¿qué mayor intervencionismo hay que ese? Y luego se pregona el liberalismo a ultranza, la libertad de empresa, la economía de mercado. Eso es intervención pura y dura. Iba a decir, son soviéticos. No, no lo son. Hay que acabar con esa anomalía, hay que acabar con esa situación. Es imprescindible para avanzar por el bien de la economía española y, sobre todo, por el bien de la gente. La economía tiene que girar, tiene que cambiar y tiene que hacerlo mirando a los ojos de las personas, ponerse al servicio no de las élites, sino de los intereses de la inmensa mayoría de una sociedad que espera que, ahora que las cosas no van tan mal como en el pasado reciente, empiecen a llegarle los beneficios. Nosotros no pedimos que se borre de un plumazo, de hoy para mañana, todos los efectos de las políticas de ajuste. No, sabemos que es un imposible. Pero hay que iniciar el camino. Y esta legislatura, estos 4 años,
debieran suponer dar un salto muy importante en esa dirección. Para eso España necesita un gobierno. Para eso España necesita un gobierno de otro tipo. Un gobierno que mire a la gente, que trabaje en función de las necesidades de la gente. España necesita una reforma fiscal. Cristóbal Montoro sabía, cuando decidió anticipar los efectos de la última reforma, que le iba a meter un viaje a la consolidación del déficit público. Pero se utilizó, con un marcado tinte electoral, la rebaja fiscal y, al fin y a la postre, ¿para qué? ¿Para perder 63 diputados? ¿Para qué? Pero hemos perdido mucho más. Hemos perdido de entre 9.000 y 12.000 millones de euros de ingresos que eran absolutamente imprescindibles para hacer las cosas que necesita la sociedad española. Por ejemplo, son imprescindibles para reponer las prestaciones por desempleo. Y es que en los últimos años se han reducido el gasto en protección por desempleo en 14.000 millones de euros en España, cuando tenemos 5 millones de personas en desempleo y algo más de la mitad de ellas no tienen prestación de ningún tipo, no reciben protección de ningún tipo. Es necesaria una reforma integral del sistema de protección por desempleo en nuestro país, en intensidad y en calidad. Como es necesario que a la gente que ya no tiene ningún recurso se le provea de ellos. Por eso hemos puesto en marcha la iniciativa legislativa popular, a falta de iniciativa política, para llevar al Parlamento, espero que en la última semana de mayo, antes del 1 de mayo, una propuesta avalada por la firma de ciudadanos y ciudadanas de este país para que se establezca una prestación de ingresos mínimos, que es lo mínimo que puede hacer un Estado democrático para sacar del estado de depauperación a una franja importante de su población. Para eso necesitábamos los 9.000 o 12.000 millones de la reforma Montoro. Para esto y para otras cosas. Es fundamental recuperar el Pacto de Toledo. La clave de la solidaridad en España, la más importante, es el sistema público de pensiones, de caja única, de solidaridad intergeneracional, entre territorios, entre activos y pasivos. Esta es la esencia del sistema público de pensiones en nuestro país. Y por eso nos vamos a esforzar por preservarlo. Ahora de la erosión, al ritmo que va el fondo de reserva, se consume en 2018. La Seguridad Social necesita de ingresos, de incremento de los ingresos de forma estructural. Si queréis, hacemos el debate de cómo se financia, pero no puede tocarse hoy la estructura de ingresos sustentado en las cotizaciones sociales. No es posible atender esa vieja demanda empresarial en nuestro país. No son un impuesto contra el trabajo, no. Globalmente entendidos, cotizaciones sociales e impuestos, la carga fiscal en nuestro país es inferior a la media de nuestro entorno. No hablemos ya del norte de Europa. 9 puntos menos de ingresos fiscales que la media de la eurozona, que es lo que determina que no tengamos recursos para impulsar el gasto social y para sostener, entre otras cosas, la calidad mínima del sistema público de pensiones en España. Por lo tanto, ese tiene que ser, en nuestra opinión, un objetivo clave, básico, del próximo Gobierno. Recuperar el consenso alrededor del Pacto de Toledo,
realizar las reformas que se necesite, que ahora son básicamente de búsqueda de recursos para mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social para que dentro de unos años nuestros pensionistas tengan al menos la misma calidad, que no es mucha, en sus pensiones que la que tienen en estos momentos. Para esto hay que derogar la última reforma. La forma de revalorización de las pensiones tiene que volver a recuperarse. Un pacto de gobierno para los próximos años debería hablar de estas cosas. Esta es mi opinión. Creo que hay mimbres en el Parlamento para hacerlo. Es imprescindible que os sentéis a hablar, hasta la extenuación. No es tiempo perdido para conformar un gobierno sobre estos elementos que creo que son básicos. Y recuperar la calidad de nuestra democracia. Es el Código Penal, pero es la ley Mordaza. Es el derecho de manifestación, la libertad de expresión. Hay que avanzar para eliminar zonas de sombra democráticas en nuestro país. Aquí están AUME, AUGC y el SUB. No es posible que las personas que velan por la seguridad de todos y todas tengan limitados sus derechos democráticos. No es posible. Libertad de sindicación, claro que sí. Claro que sí. A los sindicatos de clase, claro que sí. De la policía, de la Guardia Civil, del Ejército, pero ¿por qué no? ¿En qué somos distintos nosotros? ¿En qué son distintos nuestros militares, nuestros policías, a los suecos o de otros lugares de Europa donde hay plena libertad de afiliación? ¿Pero a qué se tiene miedo? ¿No será a que las élites también en esos espacios pierdan parte de sus privilegios? ¿No será eso? ¿No será eso? En fin. Pobreza y desigualdad son el más potente disolvente de una democracia. Por eso, erradicarla y luchar por la igualdad tiene que ser el elemento central que informe la acción del próximo gobierno en nuestro país y, desde luego, lo será del sindicato. Pero bueno, no todo es poner tareas a los demás, aunque en esto que he dicho creo que va un compromiso también muy importante de esta organización para trabajar en esa dirección. Nosotros y nosotras tenemos a gala que cada vez que identificamos un problema tratamos de buscarle una solución. Y modestamente, creo que en los documentos que hemos entregado a los partidos políticos antes de las elecciones se encuentra una apuesta seria, sólida, por la sociedad, pero también por el compromiso del sindicato con esa sociedad, a través de nuestra acción y de la acción con las contrapartes, con las organizaciones empresariales, con las que tenemos pendiente la revisión del acuerdo de negociación colectiva para el año 2017. Estamos comprometidos. Es más, me atrevo a decir, estoy seguro de que si se lo propone este sindicato, si hay un gobierno estable, sensible, con los intereses del mundo del trabajo, este sindicato no tendría ningún problema en ampliar el alcance de ese acuerdo para dar más estabilidad temporal a las relaciones de trabajo en las empresas y en las administraciones públicas, a condición de que se recupere el cuadro de derechos perdidos del Estatuto de los Trabajadores, se reponga el Estatuto Básico de los Trabajadores en la función pública y se reforme el Estatuto del Trabajo Autónomo.
Ahí estamos nosotros, comprometidos y comprometidas con la sociedad española. El sindicato que sale de esta etapa recesiva no puede ser el mismo que el que entró, o al menos con los mismos usos y prácticas que el sindicato que entró en la fase recesiva. Decía, tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que hacer una apuesta. A nosotros nunca nos van a regalar nada y no podemos esperar que de recursos extraordinarios se configure una organización en sus estructuras. El sindicato tiene que depender de su afiliación. Y en España tenemos un desafío tremendamente importante en materia afiliativa. Es mentira esto que se dice, de que los sindicatos españoles están altamente subvencionados, en tanto que el resto de sindicatos en Europa no tienen subvención ni apoyos de ningún tipo. Solo un ejemplo. España es el país donde se hacen más elecciones sindicales, salvo 2 países nórdicos, uno de ellos Suecia, que tienen un nivel de elecciones sindicales en las empresas superior, ni en Alemania. Esto que tanto se dice. Pues a pesar de eso, España es de la Unión Europea el país que menos recursos las empresas ponen al servicio de sus representantes sindicales. Y esto se puede demostrar número a número. Ni en horas sindicales, ni en esto que ha sido tan denostado, que son los permanentes sindicales o liberados. En una relación que va de 1 a 10, comparado con la media de los países de la eurozona. Ha sido ideología lo que se ha vendido para intentar acabar o minimizar con el papel de las organizaciones sindicales. ¿Tienen que financiarse con recursos públicos los partidos políticos? Yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí. Creo que todo lo que opera en lo público, y el sindicato tiene un mandato constitucional, tiene que ser retribuido en parte con recursos públicos para poder cumplir su función y para evitar que solo los ricos de cuna puedan dedicarse a la actividad pública. Pero tenemos que pasar a depender fundamentalmente de las cotizaciones de nuestra afiliación. Tenemos una base sólida, cerca de 1 millón de afiliados y afiliadas. Es cierto, Joaquín, la densidad afiliativa en España es del 19%, la segunda más baja de Europa. Y hay que incrementarla. Tiene que ver con cosas nuestras. Tiene que ver con nuestra historia, esta que nos relataba Nicolás. Tiene que ver con el tejido económico español. Y hoy tiene que ver con que hay 5 millones de personas en desempleo. Y el nomadismo laboral se ha instalado en nuestro país. ¿Cómo se afilia? Se organiza. La gente que rota de un empleo a otro, de un empleo al paro, que tiene que pagar la barra de pan o la luz, o está a punto de que le echen de su casa, ¿cómo va a pagar la cuota sindical? Bueno, pues a pesar de eso, nosotros tenemos que hacer un tremendo esfuerzo afiliativo, interpretando las nuevas realidades, o no tan nuevas ya, del mundo del trabajo. Se dice, es que los sindicatos solo se dedican a proteger a los sectores más instalados de la clase obrera. Bueno, esto es parte también del mito.
Si se observa la trayectoria de los sindicatos, de los grandes sindicatos en este país, se verá que prácticamente toda la producción de los últimos 20 años e incluso antes está destinada en su mayoría a proteger a los más desfavorecidos, a las más desfavorecidas, a los desempleados, a las desempleadas, a los jóvenes, a las mujeres, a los precarios. Todas, casi todas nuestras alternativas van en esta dirección. Pero tenemos también que mejorar nuestra manera de organizarnos, de llegar a la gente. Las viejas estructuras tal vez sean insuficientes para atender una realidad tan compleja como la es la de la clase obrera de este país. Feminización es muy importante. La lucha por la igualdad tiene que ocupar uno de los primeros espacios en nuestras reflexiones y en nuestras propuestas. No basta, no basta. Es importante contener mujeres en los órganos de dirección, estructuras paritarias, como ya se han configurado, o al menos esa garantía del 40%. Ahora hay que impregnar la acción sindical, también de igualdad, de lucha contra las brechas de género, la brecha salarial y otras. Los jóvenes, la mayoría en desempleo, quien puede encontrarlo lo encuentra más fácil fuera de España que dentro. Nuestra presencia en la Confederación Europea de Sindicatos tiene que ofrecerles un plus para cuando se ven forzados a salir, llegar en mejores condiciones. Y a quienes están aquí hay que dedicarles una atención preferente también. Mientras 1.400.000 jóvenes, hombres y mujeres, estaban vinculados a las empresas en Alemania, cayendo la economía alemana un 5,1%, hablo del 2009, esos mismos jóvenes, el equivalente en número, estaban en el paro en España, cayendo la economía española un 3,7%. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Pues en la formación dual. 3 reformas laborales se han hecho para introducir la formación dual en nuestro país. Título muy rimbombante. No lo hay, porque necesita compromiso y recursos para ponerla en marcha. Necesita que no se utilice a los jóvenes en el subempleo, en prácticas laborales o prelaborales que en realidad disfrazan formas de explotación más fuertes, novedosas para esa franja de la población. Necesitamos incorporarles en condiciones al mundo de trabajo. Tenemos que trabajar con ellos. Solo así verán al sindicato como una pieza, como una herramienta útil, suya. El sindicato, lo decía, no para sí, sino para la gente. Necesitamos estructuras flexibles que mancomunen esfuerzos en los territorios, que permitan a las federaciones dedicarse a organizar en las empresas la negociación colectiva, pero la extensión, la afiliación, equipos multirramas, multifuncionales, que vayan allí donde está la gente. El sindicato no puede esperar a que los trabajadores, cuando tienen necesidad, vengan a nuestros locales. Hay que ir a buscarlos a donde están. Es fundamental. Es el nombre, no son los apellidos. Somos las comisiones obreras. En todos los sitios, en todos los espacios, en todo el territorio y en todos los sectores de actividad en nuestro país. Y es ese sentimiento de pertenencia el que nos permitirá utilizar con rigor, en beneficio de la gente, el conjunto de nuestros recursos. Estamos emplazados. Hemos ganado las elecciones, tenemos un suelo afiliativo importante, no han conseguido todavía, y espero que no, arruinar la negociación colectiva
en nuestro país, nuestro suelo, por lo tanto, de partida, es importante. Ahora hay que utilizarlo, saber utilizarlo en beneficio de la gente, conectando el interés del mundo del trabajo con el interés general de una sociedad que no se resigna, que quiere progresar. Tenemos una primera cita, el 1 de mayo, por el empleo, contra la pobreza, por la recuperación del Estado social y la lucha contra las desigualdades. Adelante la lucha de los trabajadores. ¡Vivan las comisiones obreras!